Mírame bien, lo que ves en pantalla no es suerte, es un retorno del 450% operando el activo más peligroso y volátil del mundo en los últimos 6 meses. Mientras todo el mundo grita que la plata está cara a 95 dólares, mi algoritmo no ha parado de comprar. Hoy la plata está rompiendo máximos históricos y el 90% de los que intenten operarla van a quemar su cuenta antes de que toque los 100 dólares. No dejes que esto te pase a ti. Soy Ignacio y llevo más de una década analizando mercados de commodities. He visto a traders brillantes perder verdaderas fortunas apostando contra este metal. La plata no es el oro, es el metal del diablo, se mueve rápido, destruye stops y no perdona. Pero si te quedas, no solo te voy a explicar con datos profesionales por qué los bancos de inversión proyectan la onza a 135 dólares y cómo sacarle una gran rentabilidad de forma estratégica. Voy a hacer algo que nadie hace gratis. Te voy a entregar la lógica matemática exacta de la estrategia y el código de gestión de riesgo del bot que diseñé hace unos meses para cazar esta subida. Esto no es un vídeo de noticias o de macroeconomía, es una clase magistral de ingeniería financiera para todo aquel que quiera aprender a operar la plata de forma efectiva y profesional. En los próximos minutos vamos a desmontar la mentira de la inflación. Vamos a ver por qué la industria solar y la inteligencia artificial han creado un agujero negro en la oferta que es imposible de llenar y cómo vamos a beneficiarnos de él para seguir generando una rentabilidad estratégica. Voy a compartirte la estrategia exacta de trading para operar la plata paso a paso para que la puedas poner en práctica hoy mismo. Y después abriremos el capó del algoritmo de un bot de trading especializado en operar la plata con éxito de forma 100% automática. Te enseñaré cómo he diseñado y programado la entrada perfecta para los retrocesos de la plata. Y lo más importante, te enseñaré a aplicar una gestión de riesgo profesional para que matemáticamente sea casi imposible arruinarse. Esto es ingeniería financiera aplicada, esto es T-Chain, empezamos. Debo ser sincero contigo, la plata es uno de los activos que sigo muy de cerca, tanto en inversión tradicional como en física. Tengo decenas de datos, análisis e informes al respecto. Y si has visto algún vídeo mío, sabes lo mucho que me gusta el rigor, la objetividad y las decisiones inteligentes basadas en información real. Pero en este vídeo me he comedido y voy a ir directo al grano, a lo que realmente necesitas saber 100% para operar este metal con éxito. Primero, limpiemos el ruido. Cuando escuchas plata a 100 dólares, ¿de qué estamos hablando? No es de la plata que lleva en un anillo o en un collar. Hablamos de la onza Detroit, 31,1 gramos de pureza. Es el estándar global desde la Edad Media. Y aquí está el primer dato que necesitas conocer antes de decidir operar este metal. La última vez que la plata rozó los 50 dólares fue en 1980 y en 2011. En ambas ocasiones se desplomó un 80% después. No es como el oro que sube y sube década tras década. La clave aquí es preguntarse por qué esta vez con el precio a 95 o 100 dólares es diferente. Pues esta vez es diferente porque en 1980 era manipulación y en 2011 era especulación, pero hoy en 2026 es escasez física. Ya no es una burbuja, es un problema matemático. La industria se ha quedado sin plata y debe pagar el precio que exija el mercado. Aquí tienes tu primer alfa del día. El mercado lleva 5 años consecutivos en déficit. Desde 2021 el mundo consume más plata de la que sale de las minas y la demanda total no deja de aumentar año tras año. Hemos drenado 800 millones de onzas de los inventarios globales. Eso es literalmente un año entero de producción minera que ha desaparecido para siempre. Aquí viene la parte que Wall Street no quiere que entiendas y que nadie te cuenta, la demanda industrial de la plata.
En 2024 se consumieron 1.200 millones de onzas de plata. ¿De dónde? El 55-60% vino de la demanda industrial. Paneles solares, baterías, semiconductores. No es especulación, es industria real que necesita el metal. Ahora bien, escucha esto, cada gigavatio de capacidad solar instalada requiere aproximadamente 1 millón de onzas de plata. Eso es fijo, no es variable, es un componente crítico. Las instalaciones anuales de solar globales son 300 gigavatios. Esos son 300 millones de onzas de plata solo en paneles solares anualmente. Contexto. La Unión Europea apunta a 600 gigavatios para 2030. China 1200. USA aceleró su inversión en energía limpia. Eso no va a bajar. Es ley, es política global. La demanda industrial está garantizada y crece a un 5% anual mínimo. Pero aquí viene el dato que cambia todo. La producción mundial de plata es de 885 millones de onzas. Parece que hay suficiente, ¿verdad? Pero aquí está lo que destruye esta lógica. La plata es un subproducto, no se produce directamente. Se extrae con cobre, se extrae con zinc, se extrae con oro. Los mineros no controlan independientemente la producción de la plata. Producen porque sus clientes demandan cobre y zinc. La plata es un lucky byproduct. Las minas en Perú y en México están viejas, sus leyes mineras caen y no hay proyectos nuevos. La oferta es inelástica. Aunque el precio suba a $200 mañana, las minas tardarían 10 años en producir más. El suelo del precio no es técnico, es geológico y no entiende de precios de cotización. ¿Qué significa eso? Que incluso si la demanda de la plata explota, no puede haber oferta inmediata para cubrirla. Los ciclos mineros son de entre 5 a 10 años y no existe un botón de aumentar producción. Y aquí está la ecuación que nadie puede evitar y que necesitas conocer hoy. Demanda 2024, 700 millones de onzas, crecimiento 5% anual. Esto es igual a más 35 millones anuales. Demanda 2025, 735 millones. 2026, 771. 27, 810. 28, 851. 29, 894. 30, 940 millones. La oferta es fija de 885 millones. Es fija, fin, aquí no hay misterio. En 2028-2029 se producirá un cruce que pondrá en evidencia el déficit permanente al que nos enfrentamos, generando una escasez estructural permanente. Para que te hagas una idea más clara, a lo largo de toda la historia humana se han extraído aproximadamente 1,74 millones de toneladas métricas de plata. Esta cifra se traduce en aproximadamente 56.000 millones de onzas troy de plata, una cantidad que suena astronómica hasta que se visualiza en términos de volumen físico. Mira esto. La visualización más precisa disponible es la siguiente. Toda la plata jamás minada cabe en un cubo que mide 55 metros de lado a lado. Para poner esto en perspectiva, el cubo de 55 metros es comparable en altura a un edificio de 18-20 plantas, lo que lo hace relativamente modesto considerando que representa toda la riqueza de plata extraída en milenios de civilización humana. Esto es igual a que los precios suben, sin excepciones, es ciencia, no especulación. El mercado lo sabe y lo está descontando. Para el que no lo sepa, en el sector institucional los inversores no hacen scalping o intradía, se hacen generalmente operaciones a 5-10 años vista, por lo que no tienen problema en pagar el precio de 2028 hoy en 2026, porque no tienen pensado vender hasta 2033. Esto provoca que los precios de hoy en la plata estén reflejando este gran problema de escasez al que se va a enfrentar la industria. Suena fácil, ¿verdad? Compras plata, espera y te haces rico. Pero aquí es donde te equivocas.
Si aplicas una estrategia de comprar y mantener en un mercado como la plata, vas a sufrir caídas del 30% o más en una sola semana. La plata es conocida como el metal del diablo por su volatilidad asesina. Si no sabes gestionar estos giros, el mercado te expulsará justo antes de la subida. Necesitas un sistema como el que te voy a compartir. Pero ¿cuánto durará esta escasez? ¿Y quién se está comiendo toda la plata? Principalmente son dos monstruos, la energía solar y la inteligencia artificial. Los nuevos paneles solares TOPCon usan un 50% más de plata que los viejos, lo que dispara aún más la demanda. Y la IA, esos centros de datos masivos necesitan una conductividad eléctrica perfecta. La plata es el metal más conductor del universo conocido. No tiene sustituto. Apple, Tesla y Samsung pagarán lo que sea por ella. El precio es irrelevante para ellos, pero es crítico para ti. Algunos pensaban que la recesión económica frenaría esta demanda, pero descubrimos un dato aterrador. Incluso en los escenarios de recesión más duros proyectados para 2026, la demanda industrial de plata aumenta. ¿Por qué? Porque la transición energética, como ya hemos visto, es un mandato gubernamental, no una elección del consumidor. El gobierno imprime dinero para subsidiar paneles solares y ese dinero va directo al precio de la plata. La recesión es alcista para la plata. Mira este gráfico mensual. Es una obra de arte, se llama Cup and Handle o taza con asa. Pero no es una taza de un mes, es una estructura que ha tardado 45 años en formarse. El borde de la taza fueron los $50 de 1980 y 2011. Al romper esa barrera el año pasado entramos en descubrimiento de precios. No hay resistencia, no hay memoria histórica de precios por encima de $50. La proyección técnica mínima de esta ruptura no son los $100 como algunos opinan. Si mides la profundidad de la taza, el objetivo matemático nos lleva a $135 por onza como mínimo. Y esta es una proyección totalmente viable para el consenso de analistas y está ampliamente aceptada. Estamos solo a mitad de camino. Sé que son muchos datos, pero esta información es necesaria para entender el contexto de la plata en el mercado actual. Y ahora sí, es el momento de coger toda esta información y teniendo claro el contexto del mercado, diseñar la estrategia para operarlo con éxito. Tenemos claro el contexto. La plata subirá, pero ¿cómo operamos esa subida sin que la volatilidad nos destruya? Aquí viene el secreto. La estrategia se llama Silver Surfer. Consiste en detectar y cazar las retracciones del mercado mediante un grid adaptativo y funciona así. No vamos a intentar comprar en el mínimo exacto, eso es imposible. No tenemos una bola de cristal, nadie acertaría. Pero lo que sí podemos hacer es construir una trampa de compra, una rejilla o grid controlado para capturar esa retracción natural del mercado. Imagina que la plata está en $99,45 y detectamos que están ocurriendo tres cosas al mismo tiempo. Primero, la tendencia a largo plazo es alcista. Las medias móviles están en el orden correcto, la de 50 por encima de la de 200. Segundo, hay una retracción pequeña. El precio cayó temporalmente por debajo de la media rápida. Es un pullback dentro de la tendencia. Y tercero, el RSI está por debajo de 30, es decir, el momentum está agotado, los vendedores se cansaron. Cuando estas tres condiciones ocurren juntas, tenemos un 75-85% de probabilidad de que el precio suba desde ahí. Y aquí es donde colocamos nuestro grid. Yo no coloco una orden completa con el total de la posición porque sería muy arriesgado. Divido el lotaje y lo coloco en 5 órdenes distribuidas en un rango. Nivel 1, 99.35, 50 puntos por debajo del trigger. Nivel 2, 99.40. Nivel 3, 99.45, el precio actual. Nivel 4, 99.50 y nivel 5, 99.55, 50 puntos por arriba. ¿Por qué? Pues porque no sabemos exactamente dónde va a rebotar el precio.
Podría bajar a 99,35 y subir, o podría bajar a 99,20, disparar nuestro stop loss y luego subir. Con la rejilla capturamos dinero en todos los escenarios, como vamos a ver ahora aquí en directo. Si el precio baja a 99,35, ejecutamos la orden 1. Ganancia, objetivo, 100 puntos. Pérdida máxima, menos 100 puntos. Si baja a 99,30, la orden 1 se detiene en pérdida, pero ahora tenemos dinero en efectivo. Si luego sube, ejecutamos las órdenes superiores. Si sube, en lugar de bajar, ejecutamos las órdenes del lado superior. También ganamos. La cuestión aquí es que incluso si nos equivocamos en la dirección dentro de ese rango, el sistema nos ajusta automáticamente. Cada vez que una posición comienza a ganar, activamos un trailing stop dinámico de 50 puntos. Esto significa que si ganamos, estamos protegidos. Si el mercado revierte, salimos sin perder todo lo que ganamos. ¿Cuál es el resultado esperado? En un mes normal, la estrategia ejecuta entre 10 y 20 grids. De esos grids, 1 a 3 órdenes se ejecutan por rejilla en promedio. De esas órdenes ejecutadas, un 75% gana $100, lo que quedaría igual 100 por 0.75 igual 75. Y 25% pierden $100, lo que nos quedaría 100 por 0.25 igual menos $25. Resultado neto, 75 menos 25, $50 por operación, o lo que es lo mismo por grid. 10 a 20 grids por $50 promedio igual $750 mensuales con una cuenta media o pequeña. Evidentemente, aquí cada uno tiene que ajustar los cálculos con su realidad particular, las reglas de su broker, spreads, comisiones, días malos, etc. Y el riesgo, porque evidentemente, al contrario de lo que algunos gurús predican con que tienen sistemas o historias raras para invertir sin riesgo, yo no te voy a mentir, la realidad es que las inversiones conllevan un riesgo. Como todo en esta vida, el dinero gratis no existe. El peor caso es que todas las 5 órdenes se ejecuten y todas pierdan. Eso sería igual a 5 por 0.1 por 100 por 10, igual $500 de pérdida. Y esto solo sucede si el mercado colapsa completamente. En realidad sucede una de cada 50 a 100 rejillas si tienes suerte. Pero ahora lo vamos a ver con datos reales para que puedas tener una mejor aproximación de la realidad. La clave aquí es que yo te muestro el ejemplo de un grid de 5 órdenes equidistante y equitativo. Pero esto es solo un ejemplo para que se entienda el concepto. Pero se puede amplificar a 10 o 15 órdenes de menor lotaje, ampliando la zona de absorción de ese retroceso del mercado. O incluso se puede utilizar una rejilla de recuperación para salir más rápido y con mayor beneficio del movimiento. Esto se haría simplemente con poner el lotaje inicial más bajo y repartir el sobrante en las últimas posiciones, es decir, un incremento de lotaje en el descenso del grid. Evidentemente estas técnicas son más rentables, pero esto ya son técnicas más avanzadas que requieren de un cálculo muy meticuloso y preciso de los márgenes, promedio de los retrocesos del mercado, comisiones, etc. Por lo que no voy a entrar en ello en este vídeo. Pero por eso el sistema funciona, porque está diseñado específicamente para capturar retracciones del mercado. Solo hay que adaptar el grid al promedio de las retracciones para adaptarlo al mercado, porque no todos los mercados son iguales. No es rentable porque sea perfecto, es rentable porque es resiliente. Ahora bien, esto que te he enseñado es la estrategia, el manual, lo que cualquiera puede operar desde hoy mismo con disciplina si quiere. Pero ahora vamos a la gráfica a poner esto en práctica para que veas exactamente cómo se ejecuta sobre el mercado real. Bueno, aquí en la gráfica lo vamos a ver mucho mejor. Yo tengo ya aquí con un Fibonacci, he simulado las 5 distancias de las operativas para que podamos irla poniendo y vayamos viendo todo. Y básicamente he creado aquí un RSI con una zona que nos va a ir pintando en color verde, como vemos aquí. En esta parte nos va a pintar de color verde cuando el RSI baje por el nivel de 30. Y recordar que lo que tenemos que hacer arriba es esta media móvil amarilla es la de 50, la roja es la de 200 y lo que tenemos que ver es un retroceso del precio por la media móvil de 50 cuando a la vez el RSI esté en la zona de
30. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un RSI en la zona de 30. Vamos a marcarlo. Estaría aquí. Pues fijaros, aquí tendríamos una señal en el que el RSI está en la zona de 30, pero el precio tiene que estar por debajo de la EMA de 50 y por encima de la de 200, por lo que aquí no se cumple. Hubiese sido un buen momento para comprar y vemos que va positivo, pero no se cumple. Si no se cumple, seguimos hacia detrás. Vamos a ver otra señal por aquí. Vamos a darle hacia atrás hasta que veamos. Voy a darle zoom para que veamos las señales mejor, que va a ser más sencillo. Y fijaros, aquí tenemos más señales. Mira, aquí tenemos varias. Vamos a analizar esta. Le doy zoom aquí y lo hacemos más claro aquí. Fijaros, aquí tenemos una. ¿Cómo quedaría esta señal? Primero voy a marcarla verticalmente aquí. Y fijaros, el precio cruza la media móvil de 50. En esta vela de aquí exactamente el precio está rompiendo el RSI por la zona de 30. Por lo que aquí tendríamos la señal de compra. Es decir, aquí en ese punto, en esa vela, pondríamos nuestra operativa. Con la operativa del medio tendría la orden inicial en el precio actual, tal cual hemos visto en la teoría. Y luego las dos de encima y las dos de abajo. ¿Qué nos quedaría aquí? Pues bueno, se activaría en este caso solo una. El precio ya pues subiría y se iría solo con la tercera. En este punto de aquí, cuando se activa una y el precio ya retrocede, recupera el nivel, las otras ya se quitan automáticamente y no se hacen. Por lo que aquí vemos que estaríamos comprando en una zona clave para el precio. Fijaros cómo esta operativa se iría a positivo. Vamos a seguir buscando hacia atrás. Daros cuenta que estoy aquí en el mercado real ahora tal cual y me voy hacia atrás buscando operativa. O sea, aquí no hay nada preparado ni nada, ni nos vamos al 2005 a buscar operativa. O sea, estamos ahora en el time frame actual. Fijaros, aquí por ejemplo, otra zona. Tenemos el RSI en el nivel de 30, pero la media móvil de 50 debe estar por encima de la media móvil de 200, es decir, la amarilla por encima de la roja, por lo que ya no se cumpliría. Aquí no haríamos nada. Seguimos hacia atrás, aquí tenemos otra señal, pero lo mismo, tampoco no haríamos nada, porque el precio está mal colocado, está por debajo de la media móvil de 200. Nos vamos hacia atrás y aquí sí que tenemos señal. Fijaros, ahí tendríamos una y aquí tendríamos otra. Y si yo coloco aquí la orden, estaríamos aquí en ese nivel. Lo mismo, se activaría una, la segunda no llegaría a activarse, por lo que estaríamos comprando aquí en este nivel y nos la llevaríamos a positivo aquí en esta zona. Vemos que finalmente pues esto se va muy muy positivo porque el precio, pues fijaros hasta dónde llegaría aquí en este nivel. O sea, son operativas que como veis se recuperan relativamente fácil. Por lo que al final, bueno, aquí ya cada uno lo que él quiera hacer, pero con esto quiero decir pues quizás podéis darle una vuelta al grid, a la configuración, tal como hemos dicho, para que busquéis otro tipo de configuraciones, ¿no? Fijaros, mira, aquí un caso muy interesante. Aquí tenemos una caída muy, muy potente, una caída muy pronunciada. Fijaros aquí, esta es la típica caída de la plata que os comentaba, que si no estás preparado te revienta literalmente. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestra estrategia? Pues aquí entra en juego la estrategia para protegernos, como decíamos, protegidos por las matemáticas. Fijaros aquí. Bueno, voy a quitarlo de la orden porque yo creo que esto ya ha quedado claro el concepto. Voy a darle zoom. Y fijaros aquí este caso, con esta caída que es muy potente. Tenemos aquí la señal. Aquí en este punto es donde estaría el RSI por debajo de 30. Pero ¿qué pasa? Como el precio está por debajo de la media móvil de 200... no hacemos nada y al no hacer nada evitamos un drawdown con una caída muy potente, que aquí ahora se ve pequeño, pero si lo doy aquí, esto creerme que es una caída muy potente, sobre todo en un activo como la plata. Y sin embargo, por el contrario, si nos vamos aquí a esta zona y le damos zoom, justo antes sí que tenemos una señal, que sería esta de aquí. Fijaros, ahí en esa vela. En esta vela de aquí tendríamos nuestra primera compra. Nuestra segunda compra aproximadamente pues podría quedar por este nivel. Y ambas se van a positivo, porque si esto lo extendemos desde el precio de cierre, ambas se van a positivo. Es a positivo y esta pues bastante a positivo. Un punto clave también es que cuando el precio se aproxima a la media móvil de 50, como la rompe
en corto. Cuando se aproxima hacia arriba también es un punto para el que quiera asegurar las operativas a break-even, porque suele ser un punto de rechazo, es decir, si lo rompe se va con fuerza y si no es capaz de romperlo se rechaza en corto, por lo que es un punto aquí tipo esto para la gestión. Por eso, como digo, es importante dedicarle un poquito de tiempo a la gestión, porque son estas cositas las que hacen que saquemos una rentabilidad mayor. Fijaros, aquí tenemos otra operativa, para que veáis que es que hay muchísima operativa. De todas formas, ahora os voy a enseñar una cosa que os va a volar la cabeza para que veáis cómo funciona esto de maravilla. Fijaros, aquí otro retroceso muy grande, muy potente. Esta vela de aquí es la que hace que el RSI baje por el nivel de 30. O sea, aquí justo tendríamos la compra. Una compra que, como vemos, se va pues muy a positivo. Fijaros, aquí otra, igual, aquí no llega a romper la media móvil de 200, se para aquí, por lo que aquí tendríamos otra compra. Aquí, en este caso, vemos que el RSI baja mucho y podríamos tener un negativo muy potente. Pero, ¿qué está pasando? La media móvil de 50 por debajo de la de 200 y el precio por debajo de las dos. No hay nada que hacer. Aquí, fijaros, otra caída muy potente, pero lo mismo. Aquí, en esta caída, no se operaría porque esta vela, que es la primera que ya rompe el RSI del nivel 30, fijaros, está ya cerrando aquí por debajo. Voy a darle zoom para que se vea mejor, porque yo lo veo, pero no sé si vosotros lo veis. Aquí se ve mejor. Está ya cerrando por debajo de la media móvil de 200. Es decir, está cerrando aquí. Por lo que, cumpliendo la regla de no comprar con el precio por debajo de la media móvil de 200, pues nos evitamos meter un buy aquí en este punto, viendo con la caída importante que tiene el precio. Aquí, fijaros, aquí tenemos otra. Vamos a marcarla esta también. Aquí el precio en este punto, aquí tendríamos nuestra compra, una compra que, como vemos, tendríamos rápido en positivo, por lo que seguramente ya la habríamos cerrado. Recordar, se aproxima la media móvil de 50, pega, por lo que aquí ya sería un punto para asegurar o para cerrarla directamente, pero en caso de que hagamos otro tipo de gestión, pues ya veis que finalmente también se va a positivo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es comprar en todos estos pequeños retrocesos. Fijaros aquí. Tenemos un rango bastante potente. Mira, aquí en esta zona estaríamos comprando también. O sea, es una barbaridad. Si la hacéis bien y le dais una vuelta, vais a ver cómo funciona. Fijaros de aquí, esta vela también. Aquí tenéis el RSI en la zona de 30. En esta vela, al cierre, se ejecutaría la compra. Y fijaros que es una compra que está segundos o minutos y se vaya a positivo totalmente. Luego, fijaros aquí que tenemos un rango y caídas más pronunciadas, pero en este caso de aquí, nosotros tendríamos la compra aquí, en este punto. Esa vela nos daría una compra, que sería esta de aquí. Rápidamente nos la lleva a positivo. Yo lo que hago para no estar pendiente, el que quiera operarla en manual, pues ya sabéis, lo que cada uno quiera sacarle, ¿no? Lo suyo, 2-3 velas e ir cerrando. El que quiera automatizarlo, yo lo que hago es le pongo un trailing stop, para que si el precio se va en positivo, automáticamente ya pues se ponga un trailing stop que vaya siguiendo el precio, y si se me gira, pues que me cierre o en break-even o un poco de negativo y evito este tipo de correcciones. Pero bueno, fijaros, por ejemplo, estos rangos, como la media móvil de 50 está por debajo, como aquí o como aquí, pues todo esto no compraríamos, no lo evitaríamos. Sí que compraríamos, por ejemplo, aquí en esta zona, o sea, es decir, aquí esta vela que está por encima de la media móvil de 200 compraríamos, y rápidamente el precio se va en positivo hasta este alto. Fijaros, aquí una caída brutal, pero la primera vela del RSI es esta de aquí. ¿Qué pasa? La media móvil el precio está por debajo de la media móvil de 200. No se compraría y evitamos esta caída. Es bueno, estos ejemplos son buenos también, que vosotros hagáis un backtesting y lo vayáis comprobando, para que veáis cómo, siguiendo la regla, evitamos este tipo de catástrofes que llevarían la cuenta a negativo. Y aquí es donde la mayoría de traders se equivocan. Piensan que con conocer la estrategia es suficiente, pero no. Una estrategia es solo el 20% de tu trading. El 80% restante es la ejecución y la gestión del riesgo.
Yo puedo darte la mejor estrategia del mundo, pero si no sabes cómo dimensionar tus posiciones, si sobrelotas, si no sabes gestionar, si no sabes cuándo operar y cuándo replegarte, terminarás como el 83% de los traders, quemado por el mercado. Por eso hice esto que te cuento ahora mismo. Tomé esta estrategia, la validé en data histórica de 5 años y luego la automaticé completamente en un bot. ¿Por qué? Porque la automatización elimina los 3 enemigos principales del trader: la emoción, la inconsistencia y la fatiga. Cuando operas en manual, tienes que estar ahí delante 6, 8, 10 horas por día, monitoreando gráficos, esperando y esperando. Y el ojo humano, guiado por un incorrecto psicotrading, después de 6 horas mirando pantalla, empieza a ver cosas que no existen. Empieza a entrar cuando no debería entrar, empieza a salir cuando debería quedarse. Pero un bot no se aburre, no se emociona y no se cansa. El bot ve la señal, ejecuta, gestiona el riesgo, cierra posiciones y registra. Todo de forma automática, 24/7. Sin dudas, sin el ¿pero qué pasa si? Sin nada de todo eso. Esto es lo que separa a los traders profesionales de los aficionados. Los profesionales usan máquinas, utilizan algoritmos de ejecución. Bueno, y aquí os voy a enseñar ahora a construirlo aquí dentro de la plataforma. Yo tengo aquí ya guardado en mis proyectos personales. Si os interesa, pues ponedmelo en comentarios y lo subiré también a la biblioteca. Bueno, yo aquí tengo algunos bots con los que voy trabajando y haciendo pruebas. Voy a cargar el bot Silver Surfer. Lo cojo, lo cargo. Y lo voy a organizar. Este es el bot básico. Si queréis os lo colgaré en la biblioteca. Bueno, lo colgaré igualmente para que lo tengáis ya y podáis trabajar sobre él. Este es el bot básico sobre el que luego podéis modificar para añadir criterios de gestión. Igualmente, si tengo un hueco, le haré varias modificaciones de gestión para que podáis verlo. Voy a desplegarlo aquí y os lo explico rápido para que veáis cómo funciona. O sea, es tal cual la estrategia que hemos dicho, pues aquí configurada. Pero con un toque que os va a gustar. No os lo digo, os lo voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, tengo la media móvil de 50 y la media móvil de 200. ¿Qué hago? Pues bien, lo primero que hago es, con un umbral de comparación, lo que hago es que la media móvil de 50 tiene que ser mayor, es decir, estar por encima de la media móvil de 200. Esto es una condición, por lo que ya me la cojo y me la llevo aquí al ANT. O sea, eso es una condición, la media móvil de 50 por encima de la de 200. El RSI tiene que estar por debajo del nivel de 30. Pues directamente el RSI normal por debajo del nivel 30 y eso es otra condición. Y luego la tercera condición es que el precio, voy a abrir aquí este nodo, tiene que estar por debajo de la media móvil de 50. Fijaros que aquí tenemos la media móvil de 50 y el precio tiene que estar por debajo, es decir, el valor 1 del precio por debajo de la media móvil de 50. Y eso es otra condición. Cuando todas las condiciones, las 3 que tenemos, se dan, se ejecuta el nodo de grid, que este es el nodo que ejecuta las órdenes como nosotros queramos. Aquí os digo que os lo subiré y que vosotros podéis hacer pruebas con él y tal, porque como sabéis, aquí dentro de Strategy Boost, especialmente Risk Scaling, tenemos varios nodos de gestión muy interesantes. Por eso el icono ya le he puesto, le pusimos este icono pues para hacer un poco, plasmar el riesgo, ¿no? que llevan. Pero son riesgos muy interesantes porque está, por ejemplo, el nodo de anti-martingala. Para el que no lo conozca, pues es muy interesante, sobre todo para mercados como la plata, porque lo que hace es un anti-martingala matemático, es decir, cuando entra en una tendencia, en un movimiento, lo que hace es el algoritmo incrementa matemáticamente la operativa siguiendo el precio, por lo que se va cubriendo con las operaciones que ya tiene previamente. Entonces, tiene un riesgo muchísimo menor que la martingala y para cazar tendencias, como el caso de la plata, pues bastante interesante. Luego está también el grid de cobertura, que es muy muy interesante para muchos, porque podréis hacerlo un grid con cobertura, es decir, si queréis ese incremento de lotaje como os comentaba en el vídeo. Bueno, para el caso yo lo tengo hecho así, digamos que sería voy a plegar todo y colocarlo, sería la estrategia básica tal cual, y aquí ahora nosotros pues le podríamos, por ejemplo,
Si queremos quitarle el nodo de grid y poner el nodo de IA, si queremos que la opere la IA, aunque es interesante esta estrategia utilizarla con un modo grid, porque lo que estamos haciendo es la reabsorción del retroceso, por lo que es interesante matemáticamente lidiar con ese retroceso y absorberlo. Sabemos que está ahí, lo vamos a operar y nos preparamos para ello. El problema de este tipo de nodos, de los nodos grid, nodo martingala, etcétera, o sea, no es que sean malos, es como todo, al final un cuchillo para untar mantequilla es un cuchillo para untar mantequilla. Si luego uno quiere salir a la calle y apuñalar a otro con el cuchillo de untar mantequilla de su casa, pues bueno, el problema es de la persona, no del cuchillo que se hizo para untar mantequilla, no para apuñalar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Las estrategias de grid, como en este caso, son muy útiles, se utilizan muchísimo dentro del sector profesional, pero utilizándolas correctamente. Es decir, tenemos que ser conscientes, por ejemplo, yo en este caso con este bot soy consciente de que lo que estoy operando es un retroceso del mercado, un retroceso que puede llegar X puntos. Yo ya he medido todos los movimientos, retrocesos medios de la plata, los mínimos, los medios y los máximos, por lo que ya sé el escenario medio, el habitual, el normal, el bueno y el malo. Entonces ya me calculo mi grid para soportar incluso los malos y nunca llevo mi cuenta a la quiebra. Ahora, si yo no calculo, si yo no hago nada, no dedico tiempo a la gestión, no planifico, no hago ningún tipo de cálculo, le pongo un grid, pues directamente es peligroso, ¿no? Es como me puedo estar sobrelotando, sobreapalancándome, me puedo quedar sin margen. Entonces, no es que la estrategia de grid sea mala, se utiliza mucho profesionalmente, sino que es mala si no se utiliza, o peligrosa, mejor dicho, si no se utiliza correctamente. Por eso os animo, pues, al que quiera que haga prueba en demo, que pruebe y que mire. Pero bueno, esta sería la estrategia básica y de aquí pues ya tenéis varios tips para optimizarla. Así que ahora vamos al MetaTrader y vamos a ver aquí, tal cual como está, en lo básico, sin nada, ningún tipo de gestión, para que veáis el potencial que tiene. Bien, yo ya tengo aquí el bot. Abro los parámetros para que veáis cómo está. O sea, es tal cual el bot que hemos hecho aquí. Lo voy a poner aquí en un backtesting en tiempo real y vamos a ver cómo funciona. Lo bueno es que ya sabéis la lógica, lo habéis visto cómo está programado, los nodos. O sea, aquí no hay ni trampa ni cartón. A mí me da igual que gane o que pierda, no lo estoy vendiendo. Pero quiero que veáis la estrategia y cómo funciona. Porque aquí ahora, en el backtesting, es donde se ve realmente cómo funciona y el potencial, ¿no? Porque contar la teoría es muy bonita, ir a la gráfica y ver 4 ejemplos también, pero aquí es donde se ve. Fijaros, aquí acaba de desplegar la rejilla. Como se ha dado 3 veces la señal, ha hecho la rejilla. Fijaros, ha abierto un buy, porque pone todos son buy limits. Uno lo ha pillado, pero voy a poner aquí la gráfica para que lo veáis, y se lo ha llevado aquí a take profit. Aquí estarían los otros buy limits con sus take profit. Fijaros, este se lo ha llevado y lo ha cerrado aquí. Mirad, aquí vuelve a desplegar porque se da la señal. Todavía no ha activado ninguno. El primero está aquí, en este nivel. Ahí casi lo activa. No lo ha llegado a activar. A ver si lo activa. Si no, pues cuando se dé otra señal, esto lo elimina. No, esta parece que no la va a activar. Pero fijaros aquí en este punto, con el retroceso ha pillado el buy y se la ha llevado a positivo. Aquí hubiese sido una buena operativa, pero no la ha llegado a tocar. Si no la ha llegado a tocar, pues no la ha llegado a tocar. Fijaros, aquí tiene otro. A ver si esto lo activa. Fijaros, esta vela es la que da la señal y desde ahí lanza la rejilla. De momento esto no lo ha pillado tampoco por un poquito. Aquí vuelve otra vez. Lanza. Y a ver si desde aquí sí que activa alguno, para que fijáis. Mira, ahí ha activado 2. Ha pillado 2, estos 2 de aquí, y se lo lleva para arriba. Ahí cierra el primero y ahí cierra el segundo. Fijaros que son los retrocesos que hace. Y son retrocesos que, siguiendo la lógica de la estrategia, rápidamente se suele llevar luego para arriba. Fijaros cómo abre. Vamos a dejar que abra algunos más. El backtesting tarda mucho. Esto está puesto un año. O sea, aquí no hay ni optimización ni nada. Esto está puesto a un año. Mirad, aquí vuelve otra vez. Da la señal. Aquí tiene el primer buy, donde tengo yo la flecha, a ver si se activa o no activa. De momento parece que esto no los activa, se los lleva para arriba. Yo los tengo puestos para que lo abra en el máximo, perdón, en el mínimo.
Se puede poner también para que en lugar del mínimo lo ponga en el cierre. En este caso lo hubiese puesto aquí en la vela y hubiese hecho una o dos. Yo lo tengo en el mínimo porque es interesante para el tema de dry down. Lo disminuye bastante. Va a hacer menos operativa, pero lo disminuye bastante. Fijaros de momento que el dry down es prácticamente, bueno, prácticamente no, es cero. Lo ha pillado todo y se lo ha llevado. Vamos a ver algunas más. Mirad, aquí hace otra. Activa por aquí. Vamos a ver si pilla alguno o no. Aquí va. A ver si pilla alguno. Ahí pilla uno. El otro no lo ha pillado por un pelo. Y se lo lleva positivo y lo cierra aquí arriba. O sea, fijaros que lo coge aquí y se lo lleva aquí arriba. O sea, ha durado nada. Fijaros la gráfica. Lleva ya 722 euros. Y estamos ahora justo entrando ya para febrero. Por lo que ha hecho 722 euros en enero. O sea, el cálculo que os había hecho en la teoría no estaba con este backtesting, pero para que veáis que realmente esto, pues llevo bastante tiempo haciéndolo y más o menos los cálculos que os he dado son los que son, ¿no? Evidentemente, ningún resultado pasado garantiza un resultado futuro, pero sí que nos da una aproximación. Vamos a hacer un movimiento más, que haga uno más, y lo dejamos ya el backtesting para que veáis cómo funciona. Fijaros que es en los retrocesos. Fijaros aquí, retroceso, caza y se lo lleva al alza. O sea, esta es la lógica. O sea, ya hemos visto el indicador, la lógica de la teoría, por si la queréis hacer en manual. Ya habéis visto en la plataforma de TechChain que es eso mismo exacto lo que está hecho. Y habéis visto ya cuando hemos buscado ejemplos manualmente. O sea, es esto, baja. Está por debajo de la media de 50. Por encima de la de 200, RSI por debajo de 30, pone rejilla y se la lleva. Fijaros, aquí viene, a ver si activa alguno, se da la señal en el mismo sitio, a ver si activa alguno. Fijaros, aquí va, activa uno, activa otro, activa el siguiente y pum, se lleva ahí uno, positivo, se lleva el otro y se lleva el otro, los tres. Fijaros el retroceso, cómo ha funcionado, y directamente se lo lleva. En este punto lleva ahora 1246. Estamos entrando en marzo, por lo que en febrero tiene algo menos de día, pero ha hecho también aproximadamente sobre los 600-700 euros. O sea, un poco así sería cómo funciona el algoritmo. Y aquí es donde entra la pieza maestra que lleva todo esto al siguiente nivel. Porque si quieres llevar la gestión de este bot al siguiente nivel, por supuesto hay técnicas para hacerlo. Y la gestión es la pieza que sostiene todo el edificio, por lo que suele ser interesante dedicarle un poco de atención. Y la clave aquí es el criterio de Kelly. Es una fórmula que te dice exactamente cuánto apostar para maximizar tu riqueza sin arruinarte. La fórmula es F igual a BP menos Q y todo dividido por B, donde B es cuánto ganas cuando ganas y P es tu probabilidad de éxito. Pero el Kelly puro es demasiado agresivo para la plata. A mi entender es pura dinamita. Así que yo uso el secreto de los hedge funds que aprendí hace ya varios años, el Kelly fractal. Esto significa que si la volatilidad de la plata aumenta, el bot reduce automáticamente el tamaño de la operación. Y si el mercado se calma, el bot ataca con más fuerza. Esto es gestión de riesgo dinámica. Es un concepto básico que debería incluirse en todas las estrategias de trading. Y de hecho, en el sector profesional se incluyen este tipo de gestiones siempre. Por lo que si alguien te enseña o vende una estrategia de trading donde el lotaje no tenga una gestión matemática y adaptativa para su cálculo y siempre se utilice el mismo lotaje, seguramente ni el curso ni la persona sean verdaderos profesionales. Es uno de los muchos tips que puedes utilizar para decidir más inteligentemente y que no te roben tu dinero comprando cualquier cosa que no sirva para nada. Este tipo de gestión es lo que convierte un bot perdedor en una máquina de imprimir dinero cuando la estrategia es la correcta. Tenemos el déficit de oferta más grande de la historia, tenemos una demanda industrial inelástica por la IA y tenemos una ruptura técnica de 45 años. Y ahora tienes un sistema matemático que ajusta el riesgo dinámicamente para comprar en los retrocesos. $100 la onza no es el techo, es la barrera psicológica.
Una vez que la crucemos, el FOMO institucional nos llevará a $135 y más allá. Y tú ya estarás posicionado desde ahora comprando en cada caída, protegido por las matemáticas. Si quieres aprender todo sobre la fractalidad del mercado de forma profesional y cómo puedes aplicarla desde hoy mismo para mejorar la rentabilidad de tus estrategias o bots de trading de forma explosiva, te dejo aquí mismo un vídeo donde te lo cuento todo al detalle paso a paso. Nos vemos dentro.